buenas tardes. Tengan un cordial saludo a toda la población barboseña. Les habla Diana Paola González, enfermera jefe del programa PIC, Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Barbosa. Este programa está encabezado por el Hospital Integrado San Bernardo, la doctora Daisy Gordillo y la Alcaldía Municipal, el doctor Víctor Camacho. El día de hoy vamos a hablar de qué es la planificación familiar. Un tema muy importante pues para toda la población, para sobre todo encaminado a los jóvenes. La planificación familiar se realiza a través de métodos o productos anticonceptivos que lo que buscan es evitar un embarazo no deseado. Estos nos permiten que las personas que hayan iniciado su vida sexual puedan disfrutar libre y responsablemente de la sexualidad. Es muy importante que en el momento que iniciamos a planificar o buscamos un método para iniciar la planificación, debemos ser valorados primeramente por un profesional en salud para verificar el estado de salud y saber cuál es el método que en realidad nos permite que estemos muy bien y que no nos vaya a alterar de pronto nuestra parte hormonal y tengamos algún inconveniente. Entonces, por esta razón es muy bueno buscar los programas de planificación y ser valorados antes de iniciar con alguno de estos métodos y elegir el método adecuado para cada uno de nosotros. Siempre hay preguntas y nos dicen cuál es el mejor método para planificar. Pues en realidad toca mirar, ser valorado el paciente y mirar en realidad cuál es el ideal método para cada uno de nosotros, porque todos los organismos son diferentes. Entonces es importante primero hacer una valoración y mirar el estado de salud del paciente y así se mirará cuál es el adecuado para cada uno. Sabemos que hay diversos de métodos de planificación y ellos nos brindan unos beneficios. Es importante saber cuáles son los beneficios que nos brindan los métodos de planificar. Uno de estos son protección de la vida a las mujeres para evitar embarazos no deseados y llegar de pronto a un aborto que nos va a alterar nuestras condiciones de salud. Es un riesgo llegar a un aborto. Entonces, por esta razón es importante utilizar métodos de planificar. Otro beneficio es el espacio que nos damos de tener un hijo en otro, la edad de cada uno, en cuánto tiempo vamos a tener o el distanciamiento de cuánto tiempo tiene un hijo con el otro. Es importante saber que mínimo 2 años es lo ideal para volver a tener otro hijo. ¿Por qué? Porque la parte del cuerpo de la mujer tiene muchos cambios y lo que necesitamos es que la mujer esté nuevamente apta, sus órganos están en su sitio y podamos volver a quedar embarazados. Entonces esto es muy importante. Y así evitamos la morbilidad materna y evitamos la morbilidad perinatal. Entonces esto es importante. Algo muy importante es que también nos protege de las enfermedades de transmisión sexual, pero tenemos que saber de que cualquier método no nos protege de las enfermedades. Hay unos métodos que sí, y siempre debemos protegernos con el preservativo y alternar otro método de planificar para proteger enfermedades de transmisión sexual y un embarazo no deseado. En el mercado existen muchos métodos de planificar y estos se clasifican en varios grupos. Están los métodos naturales, están los métodos hormonales, los métodos de barrera o mecánicos y los métodos definitivos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y vamos a explicar en qué consiste o cuáles son los métodos que se clasifican en cada uno de ellos. En los métodos naturales son métodos anticonceptivos que requieren de mucho tiempo, de mucho cuidado, de mucha disciplina para poder llegar a planificar con un método de estos para que sea realmente efectivo. No es un método en un 97%, tiene una efectividad de un 93, un 90% de efectividad. ¿Por qué? Por el riesgo a un embarazo si en realidad no lo hacemos o no lo usamos adecuadamente. Este método lo utilizan mucho por consideraciones religiosas, de pronto porque por algunas religiones no aceptan otros métodos, entonces lo utilizan más que todo es en este caso. Existen varios que se clasifican en los métodos naturales, que es el método del ritmo, está el método del coito interrumpido,
el método de la lactancia materna y el método del moco cervical. Entonces vamos a hablar un poquitico de cada uno de estos. En el método del ritmo existe el mismo, lo llaman también método de calendario. Es un método pues que lo utilizan muchas personas porque es un método natural, no tiene no tienen cambios hormonales, no hay hormonas, no es un método, pero es un método que no es muy seguro. Tiene que ser, para que lo utilice, lo tiene que ser una persona que sea muy regular, que los periodos menstruales son muy regulares para que sea en un porcentaje efectivo. Algo muy importante es saber que se basa en el calendario, saber cuáles son mis periodos menstruales, cuándo es el día que me llega la menstruación y hacer la cuenta de los días fértiles, que sería el día 14. Contamos de que 2 días antes del día 14, que sería el día fértil, y 2 días después sería como lo adecuado, saber que nosotros tenemos 4 días donde en esos días fértiles hay riesgo de un embarazo. Entonces tenemos que tener muy claro, contar muy bien los días en el momento de la llegada de la menstruación, cuándo son los días fértiles y cuándo son los días que de pronto podemos prevenir un embarazo. Por esa razón no es un método muy seguro, porque pues hay mucho riesgo y posibilidad de que si no se cuidan los días que hay días fértiles, pues lo más probable es que haya un embarazo no deseado. Otro método es el coito interrumpido. Este método consiste en que no haya una eyaculación dentro de la mujer para prevenir un embarazo. Pero sabemos también que el líquido seminal o preseminal antes de también tiene espermatozoides y tiene una carga alta que puede llegar a producir un embarazo en la mujer. Entonces también es un método que no es muy confiable, que no es muy seguro. Entonces no es muy recomendado, siempre y cuando se podría recomendar, siempre y cuando las parejas sean muy responsables para utilizar este método. Hay otro método que es la lactancia materna. Cuando la paciente tiene un bebé, empieza a lactar, pero tiene que ser una paciente que tenga lactancia materna exclusiva, que no le dé teteo al bebé, que no le dé otras cosas al bebé, porque en el momento que ya empieza a suministrar biberón o alguna otra cosa, ya la lactancia materna ya no se considera lactancia materna exclusiva, entonces hay un riesgo alto de pronto de un embarazo. ¿Por qué se puede utilizar en la lactancia materna? Porque cuando estamos lactando no hay ovulación, entonces se impide la ovulación y por esta razón entonces pues es menos probable un embarazo, pero hemos visto casos que en la llamada dieta o en lo llamada puerperio que nosotros llamamos, que es la misma dieta, se han visto casos de que hay mujeres que se han embarazado por lo mismo, porque es un método que tiene que ser muy, muy cuidadoso en que la lactancia sea totalmente exclusiva y así evitamos de pronto un embarazo no deseado. No es un método muy seguro, siempre se debe acompañar la lactancia materna como método de planificar con otro, sea un hormonal, una inyección, o un método de barrera que sería el preservativo. Entonces es importante saber que son métodos que no son muy seguros y tienen un riesgo alto de embarazo. Hay otro método también que es un método natural, es el método del moco cervical. Vigilar el moco cervical en los días más fértiles. Entonces este moco cervical se vuelve grueso, es un moco que está bastante denso. Entonces son los días que son fértiles, así nos damos cuenta, estamos en días fértiles. Entonces por esa razón podemos planificar con este método, pero pues es un riesgo también bastante alto porque puede cambiar la parte hormonal de la mujer y puede en ese momento haber un embarazo. Entonces es muy importante saber que los métodos naturales son métodos que necesitan de mucha educación, de ser personas muy responsables para poder planificar con ellos. Son métodos que no nos disminuyen la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Son métodos tienen muy poca efectividad en el momento de un embarazo. Entonces son métodos que pues no son muy recomendados, sobre todo para un adolescente, porque no es un método seguro, no nos protege ni de enfermedades de transmisión sexual ni de un embarazo no deseado. ¿Qué es la planificación familiar? El programa de planificación familiar informa a los pacientes hombres y mujeres sobre los diferentes métodos anticonceptivos que pueden usar, con el objeto de concebir los hijos que deseen tener y controlar el tiempo entre cada embarazo.
La planificación familiar también ofrece consejería sobre el control de natalidad a pacientes de alto riesgo, como mujeres que hayan pasado por cesárea, para que conozcan los riesgos de un nuevo embarazo. Es importante participar del programa porque previene riesgos en la salud relacionados al embarazo, reduce la tasa de embarazos no deseados y abortos, brinda poder de decisión sobre la vida sexual y la familia, disminuye el crecimiento insostenible de la población. ¿Cómo es la consulta de planificación familiar? En la consulta te recibirá el personal de obstetricia. Te explicará los métodos anticonceptivos disponibles. Naturales, control de fechas del ciclo menstrual de la mujer. De barrera, evitan que el esperma ingrese al útero. Hormonales, suprimen la ovulación y espesan el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides. Te dirán sus principales características, sus beneficios y efectos secundarios. Elegirán juntos el método que se adapte mejor a ti y a tu pareja. Este podrá ser aplicado en el consultorio si conoces la fecha de tu última menstruación, tienes la prueba de Papa Nicolau vigente, menos de un año, y no presentas enfermedades crónicas que puedan alterar el método anticonceptivo. En el caso que se elija la ligadura de trompas o vasectomía, los pacientes reciben más consejerías previas al procedimiento, firman un consentimiento y pasan por consulta médica para programar la operación. La planificación familiar es la base para planificar tu futuro y disfrutar de una vida sexual saludable. Infórmate. Bueno, como vimos en el video, se hizo un breve resumen de la importancia de qué es planificar, los riesgos, las ventajas que tiene y lo importante que es hacer una valoración antes de elegir el método que más nos convenga a cada uno de nosotros. En el próximo directo vamos a hablar de los métodos hormonales, de los métodos definitivos y los métodos de barrera para ampliar un poquito más todo lo relacionado con planificación familiar. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy.